Dictada por el profesor Rodolfo Barra, Derechos Fundamentales, Derechos y Deberes Públicos y Privados. Hace la introducción el doctor Julio Pérez Ducase. Buenos días a todos y todas. Es un placer para mí presentar al doctor Rodolfo Carlos Barra, quien va a disertar sobre un tema que creo que todos hoy en día, empezando por nuestros hijos por ahí, se acuerdan de que tienen derechos y hablamos todos de derechos y muchas veces nos olvidamos de los deberes. El tema sobre el cual va a disertar es derechos fundamentales, derechos y deberes públicos y privados. El doctor Rodolfo Carlos Barra es abogado y doctor en ciencias jurídicas, egresado de la Universidad Católica Argentina, es máster en Derecho Administrativo Profundizado de la Universidad de Buenos Aires. Dentro del ámbito académico es profesor titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina desde el año 1985. Es profesor titular de Derecho Constitucional 1 y de Derecho Administrativo 1 de la Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Derecho Público y Ciencia Política. Es director de la especialización en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata desde el año 2009, director de la Diplomatura en Contratos del Estado e Infraestructura Pública en la Universidad Austral, conferencista en el país y en el extranjero, autor de numerosos libros y artículos de su especialidad. Quienes ya pintamos canas, no podemos dejar de recordar su tesis doctoral, Principios de Derecho Administrativo. En el ámbito de su actuación pública ha sido juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el 25 de abril del año 90 hasta el 20 de diciembre del 93. Fue vicepresidente a cargo de la presidencia del tribunal, además constituyente nacional por la provincia de Buenos Aires desde el 13 de mayo hasta el 24 de agosto del 94. Ha sido ministro de Justicia desde el 16 de junio del 94 hasta el 10 de julio del 96. Ha sido vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación, Honorable Senado de la Nación, desde el 12 de agosto del 1998 hasta septiembre del 2001. Ha sido presidente de la Auditoría General de la Nación desde el 13 de diciembre de 1999 hasta el 1 de febrero del año 2002. Doctor Barra, bienvenida a esta jornada y a nuestra querida provincia de Entre Ríos. Muchas gracias. Muchas gracias a la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, a sus autoridades y a sus socios, entre ellos me cuento, por brindarme la oportunidad de dos cosas. Una, hablar ante este auditorio tan distinguido y tan concurrido. Segundo, de participar en el homenaje a Gauna, a nuestro querido Yuyo Gauna, con quien me une una amistad ya de tiempo inmemorial, ya ni me acuerdo de cuándo. Los años pasan para todos. Vamos rápido al tema porque el tema es un poco largo, tiene todo un matiz muy teórico, espero no aburrirlos, no porque el tema aburra, sino porque yo soy aburrido. También tiene una gran aplicación práctica y una gran importancia práctica. Cuando me refiero a práctica, incluso no solamente en el derecho constitucional, en el derecho administrativo, en la práctica profesional nuestra de todos los días. No es bueno que el hombre esté solo, dice el Génesis, en una frase que, bueno, para los creyentes tiene la fuerza de una verdad revelada, los creyentes de las tres grandes religiones monoteístas, y para quienes no son creyentes tiene una importancia cultural enorme, ¿no? Nuestra tradición, nuestra cultura judeo-cristiana está muy formada en base a esto. No es bueno, entonces por eso es interesante
recordarla. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno, tiene dos sentidos, un sentido objetivo. La asociación en sí misma, o sea, la asociación es lo que evita la soledad, es en sí misma algo bueno, es un bueno objetivo. Y también tiene un sentido subjetivo, es bueno para los asociados asociarse. Esto hace coincidir este mensaje con lo que algunos siglos antes de que fuese adoptado por el cristianismo como parte de su libro sagrado, lo enseñaba Aristóteles, la naturaleza social y política del hombre, que fue una verdad sostenida o una tesis sostenida por todo el pensamiento escolástico, todo el pensamiento que fundó a nuestra cultura europea occidental. Incluso las tesis contractualistas, desde Hobbes, Locke, Rousseau hasta Rawls en nuestros días. En definitiva, hay una asociación que se funda, seguramente entre otras razones, pero muy principalmente por esta razón, en la necesidad del intercambio de bienes. Entonces podemos nosotros estudiar a la sociedad, a la comunidad política sobre todo, por lo tanto, como decía Santi Romano, al ordenamiento jurídico, pensando en el ordenamiento no solo como un sistema de normas, sino el sistema de normas como un subsistema de un sistema general, que es el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es un gran marco donde se producen los intercambios de bienes. El hombre, el ser humano me refiero, yo voy a mantener el lenguaje tradicional porque fui formado en un idioma castellano, doctor, donde todos es hombres y mujeres. El hombre en general, cuando uno se refiere al hombre, es el ser humano, hombre y mujer. Creo que disminuye el hacer la aclaración, para mí es antifeminista porque requiere aclarar que la mujer también es ser humano, cosa que me parece una tontería, pero bueno, yo hablo en el castellano tradicional, pido perdón por mi ignorancia, que no pude adaptarme al nuevo lenguaje, al nuevo criptolenguaje, neolenguaje, el neocastellano, como el neoidioma de Orwell en 1984. Bueno, pero no importa, esta es una transgresión para tratar de entretener antes de seguir con el tema aburrido. Entonces, entre otras razones, seguramente las hay, podemos pensar que esta necesidad de la sociedad viene por la necesidad del intercambio de bienes. Obviamente ninguno de nosotros ingresa a la sociedad por un acto voluntario queriendo contratar, ¿no? Nacemos, nos traen al mundo y nuestro ingreso a la sociedad viene dado por una actitud unilateral del amor, sobre todo de nuestra madre, esa tensión donde es todo prestación y no hay contraprestación del bebé, porque el bebé mucha contraprestación no puede dar. Y así ingresamos realmente en la sociedad. Pero la idea del acuerdo, del contrato, de la necesidad de estar con otros para el intercambio de bienes, es una buena estructura lógica para explicarnos la sociedad. En definitiva, esta causa eficiente de la polis que decía Aristóteles, la naturaleza social del hombre no deja de coincidir con o no deja de tener algún parentesco con las posteriores doctrinas contractualistas. Es un intercambio de bienes. Ahora, los bienes en la comunidad se producen de dos maneras o en dos ocasiones. En realidad todos son
todos tienen un origen y un destino comunitario. Esta también es una enseñanza tradicional. En general, el ser humano, el hombre, es un administrador de bienes, porque si no los participa, si no lo hace, enseñaba Benedicto XVI en la encíclica Caritas in Veritate, con un sentido de caridad. Él explica allí cómo la virtud de la justicia, creo que en esto hace una modificación a la tradicional doctrina escolástica, tomista. La justicia es también caridad y es fundamentalmente caridad, dice. Bueno, si no se hace con ese sentido de los demás, de la donación al otro, en realidad no hay bien propio tampoco. Por otra parte, ninguno puede perseguir su bien propio si no es en el marco de la comunidad. Así que por eso todos los bienes tienen un origen común, todos los bienes tienen un destino común. En ese marco, sin embargo, pueden distinguirse dos tipos de bienes. Unos son los que son susceptibles de apropiación individual. Otros son los no susceptibles de apropiación individual. Estos últimos son los comunes, los públicos. Los primeros son los particulares, los privados. Lo particular porque es de la parte que pertenece al todo. Privado y público. Lo público es lo que se abre al otro. Yo hago público mis sentimientos si los comunico a todos. Apenas comparto algo a lo cual todos tienen acceso y de lo cual todos van a disfrutar, esto es público. Lo privado es lo que se encierra en mí mismo. Lo principal privado es mi conciencia. Enseñó el presbítero Sáenz, que fue el original redactor, no en 1853, sino en las primeras versiones de los intentos constitucionales, de lo que hoy es nuestro artículo 19, ¿no? Lo privado es lo que está realmente, lo privado, el núcleo de lo privado es lo que está en mi conciencia. Pero bueno, lo mismo pasa con los bienes, ¿no? Uno puede hablar de bienes públicos, que están en el foro público, podemos también decir, y de bienes privados que son de la parte. Estos bienes todos están destinados al beneficio de todos, ya lo sabemos, y también al beneficio privado, porque en definitiva el hombre, enseñaba Juan 23, es el principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. En definitiva, todo existe para mí, y esto no es una postura egoísta. Así como yo existo para los demás, todo existe para mí, porque yo soy parte de los demás. También los escolásticos enseñaban esta interrelación natural, necesaria, entre el bien común y el bien particular. Algo que después lo iba a decir con otro idioma no solamente el lenguaje, sino otro estilo de decirlo, otra técnica, algunos siglos después Adam Smith. Porque el pensamiento occidental está todo ligado. Los individualistas o los iluministas son tan escolásticos y tomistas porque son derivaciones. Nadie puede olvidarse de lo que es el fundamento de nuestra cultura. Todos somos, incluso Marx, tributarios de Aristóteles, de Sócrates y de Santo Tomás de Aquino. En algo lo hemos aprendido. Este intercambio de bienes se realiza de dos maneras. Uno es por conmutación, precisamente intercambio, y otro es por distribución. Es decir, lo primero que hacen los hombres en este acuerdo teórico voluntario es decidir cómo intercambian los propios bienes, aquellos que son susceptibles de apropiación, cómo los intercambian entre sí. Y entonces establecen relaciones de justicia.
¿Por qué de justicia? Bueno, llamamos justicia a la constante y perpetua, usted lo sabe muy bien, constante y perpetua voluntad de dar al otro lo que es suyo, lo que le corresponde, el derecho del otro. Entonces, toda relación jurídica es una relación de justicia, aunque no toda relación de justicia sea jurídica. Es jurídica cuando es obligatoria, cuando es exigible coactivamente. No es jurídica cuando no lo es, pero sigue siendo justa. Yo le debo mi afecto a mi amigo, esto es el suyo del otro, aunque esto no sea exigible jurídicamente. Le debo fidelidad, bueno, este es voy a hacer un ejemplo un poco arcaico, porque era antes del Código Civil, bueno, y antes ya de transformaciones culturales que venían. Le debo fidelidad a mi novia, aunque esto no sea jurídicamente exigible. Hoy ya la novia es la esposa es la novia, el conviviente, todo está un poco... No sé si hoy entre cónyuges, todavía no me especialicé, no me incorporé mucho al nuevo Código Civil, si entre cónyuges todavía creo que la fidelidad no es una exigencia jurídica, obviamente sigue siendo una exigencia de justicia. Le debo fidelidad a mi cónyuge, el suyo del otro es esa actitud de fidelidad, de afecto, aunque esto no tenga una exigencia jurídica estrictamente hablando. El derecho pasa a ser así el bien del otro, el bien del intercambio. El derecho subjetivo es lo debido al otro, lo suyo del otro. Como la relación del intercambio, el derecho subjetivo es lo suyo del otro, mío, visto desde mi perspectiva. Yo soy el otro es el otro para mí. Es muy fácil la definición de derecho subjetivo, lo digo con todo respeto. Valga, no estoy tratando de corregir ni a Schiering ni a Savigny, pero si yo lo pienso en ritmo, entre comillas, o en lógica atomista, el derecho es esto, es lo debido, es el contenido del acto justo. Así de sencillo, lo suyo del otro. El suyo del otro es este intercambio, un intercambio que entonces tiene al otro como término, el objeto es la cosa que debo intercambiar, el objeto es lo que el otro me da, lo que yo le doy, y la igualdad, porque la justicia dice una cierta igualdad, un ajuste, de ahí viene la palabra, donde coincide una cosa con la otra. Espere que apago esto que me olvidé. La igualdad, decían tradicionalmente, bueno, es una igualdad de tipo aritmética, donde 1 es igual a 1. Bueno, yo diría que 1 es igual a 1, 1 es igual a 2000, 1 es igual a 0,20, 1 es igual a menos 100, 1 es igual a 1.000.000, depende de lo que las partes. Entonces, en realidad, la igualdad es la autonomía de la voluntad. No existe... Es difícil encontrar el precio justo de las cosas, porque sobre todo en una sociedad compleja, el precio justo, ¿cómo puedo rastrear yo el exacto valor objetivo de esta mesa, donde intervienen tantos factores de producción en una larga cadena? En definitiva, cuando en la época del trueque se cambiaba una gallina por un chanchito, bueno, las partes estaban de acuerdo que una gallina era equivalente a un chanchito, pero podrían haber dicho una gallina muy rica puede ser equivalente a un chanchito y la cría de un chanchito. Era decisión de ellos. Fíjense que esta multiplicación de relaciones jurídicas, que son relaciones de justicia, que son equivalentes entre sí, y en la medida que esa multiplicación pueda ser conocida, esto es el mercado. Entonces, como el mercado supone un sistema de conocimiento
y un sistema de conocimiento de cómo una autonomía de la voluntad consensuada, media, valora precisamente el valor de una cosa, seguramente yo voy a decir, si en el mercado 1 es igual a 10, trataré de que intercambiar 1 por 10. Puede ser que intercambie 1 por 9, 1 por 11, 1 por 8,50, 1 por 10,25, y está muy bien. Seguramente nadie va a intercambiar 1 por 20 o menos 5 por 10. Probablemente ese intercambio estará viciado, pero si no se logra demostrar que está viciado, aunque el mercado diga 1 es igual a 10, 1 es igual a 20, es válido. Si no hay ningún vicio, ¿por qué? Porque a mí se me ocurrió esta botella que vale 5 pesos, se me ocurrió comprarla por 44. Y bueno, si no soy loco, pródigo, no me pusieron un revólver en la cabeza, el pacto será válido. Esto es lo que se llama la conmutación, la justicia conmutativa, donde la primera ley es la autonomía de la voluntad. La primera ley, lo decía Vélez, vamos a ver que lo dice también el nuevo artículo, el nuevo Código Civil. Lógicamente, esto no está fuera del marco jurídico y está dentro del marco jurídico de dos maneras. Uno, porque el ordenamiento tiene como núcleo esencial el centro de poder o autoridad. Sin autoridad no hay ordenamiento, no hay comunidad. Esta es la causa formal de que hablaba Aristóteles. La causa eficiente es la naturaleza social del hombre. Ustedes saben que la causa material es la población y el territorio. Gente que se une en un territorio, en principio. Puede haber comunidad política fuera, sin territorio. Hay dos ejemplos, ¿no es cierto? Judíos y la Iglesia Católica. Forma una comunidad, un ordenamiento jurídico propio, sin una estructura necesariamente territorial. Está la Iglesia Universal, las iglesias particulares, las distintas iglesias particulares que no son diócesis, las prelaturas personales, por ejemplo, la prelatura militar, etcétera, no están basadas en un territorio. Y, por supuesto, las causas de la causa final, que es el bien común. Entonces, este intercambio de voluntades primero está enmarcado en la organización que nace de esta causa formal, que es el poder o poder de organización. Sin ella no hay posibilidad de pactar nada, no habría posible relación de justicia conmutativa, porque está la ley que es supletoria. Yo sé que si no me pagan voy a los tribunales, yo sé que si no pacté suficientes reglas hay una norma supletoria, sé que la decisión del juez la puedo ejecutar, etcétera, 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 etcétera. Entonces, mi relación jurídica está en un marco general, fijado por la ley que nace de la autoridad, no la ley que nace del pacto, y que está así establecida para que esta decisión mía y cualquier otra decisión se oriente al bien común. Esta es otra especie de virtud de la justicia, la llamada justicia general, legal o del bien común. Es general porque todos nuestros actos tienen que estar orientados al bien común, el bien común los inspira a todos, de tal manera que si un acto es contrario al bien común, no puede producir mi bien propio. Yo no puedo decir que el bien propio del delincuente sea un verdadero bien. En definitiva, va a ser un mal para él. Alguna vez lo van a matar en un enfrentamiento porque va a ir preso, o porque en definitiva nadie puede pensar que alguien que vive fuera de la ley y que por ahí hace daño a otro y lo mata o lo roba y lo golpea, pueda vivir feliz. Ya esta persecución de la felicidad de que habla la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos
una variante de la persecución, una variante de la filosofía individualista del tomismo, la declaración tomista de la búsqueda del bien, ¿no? El hombre tiende, el motor en la relación causal tiende a buscar su propio bien. Bueno, esto más modernamente lo decían como la búsqueda de la felicidad. Ahí en el delincuente no hay felicidad. Esto también lo enseñaba Adam Smith, ¿eh? Realizando el bien propio, realizo el bien común a la vez. Yo cuando trabajo, hago las cosas ordenadas, estoy satisfaciendo mi bien, pero satisfago también al bien común. Entonces, el bien común es como el sol sobre todos los cuerpos, está presente en todos, aunque está presente en todos, pero no forma parte de todos. Me explicaba así Santo Tomás. Es general, es legal, porque la medida de la igualdad en la relación de justicia general la da el legislador, autoridad, ¿eh? El legislador que precisamente al sancionar la ley es un precepto de la razón que proviene de la autoridad de quien tiene a su cargo la gestión del bien común, y la ley, este precepto de la razón es para satisfacer el bien común. Por eso la justicia es legal porque lleva al bien común, y es del bien común precisamente por lo que estamos hablando. Pero hay dos maneras como la justicia general incide sobre nuestros actos. Una es por mera difusión, esta que acabamos de hablar, y otra es por imposición. Porque cuando el bien común está de manera directa e inmediata comprometido con un acto individual, es lógico que el legislador imponga una conducta específica a las partes. Entonces, esa autonomía de la libertad, de la voluntad, va a estar limitada por distintas razones o en distintos elementos, ya sea en la elección del sujeto o en la medida de la prestación o en algún otro. Yo tengo precios congelados, el objeto de la relación jurídica tiene un límite, la congelación. Nosotros tuvimos una época en el 75, ustedes no se acuerdan porque son muy jovencitos, 74 con Helvar, 73, 74, el ministro Helvar, toda la economía estaba regida con precios mínimos y precios máximos. Entonces el sistema era un sistema de tipo socialista. Para cambiar el precio había que hacer todo un trámite medio infernal ante la Secretaría de Comercio e Industria o alguna parecida, bastante complicado. Porque, claro, era lógico, la economía es un sistema, si yo voy a regular, no puedo regular solo el precio de las computadoras, tengo que regular el precio de todos los bienes. Y no solamente tengo que poner máximos, tengo que poner mínimos. Se escapaba la realidad. En realidad todos los bienes se vendían en el mercado negro a un precio distinto, con lo cual el Estado perdía dos veces. Perdía porque su legislación era ineficaz, pues era el cohete, ¿para qué sirve? Y otra porque no cobraba impuestos. La gente en negro, o por definición, tenía que estar, aunque el vendedor y el comprador tuviesen vocación tributaria de pagar como contribuyente, pero como estaban obligados a comprar y vender en negro, no podían pagar el impuesto, si no se autodenunciaban. En realidad una economía así solo es posible en una sociedad realmente socialista comunista, porque entonces hay que integrarlo todo con un mecanismo también de policía, etcétera, etcétera, que no era el caso. Entonces, esto es el orden público, imperativo, incide sobre alguno de los elementos de la relación jurídica conmutativa, la fuerza. Claro, si no, el mercado se convierte en, como critica el Papa Francisco, como lo dice en su encíclica última, Laudato Si, en una ideología, ¿no? La llamaría en el mercadismo, así como hay darwinismo o evolucionismo. La evolución es cierta, pero el evolucionismo es una ideología.
Darwin decía cosas ciertas, el darwinismo es una ideología, y así se puede dar multitud de ejemplos. Si el mercado no está regulado, no está encerrado en un marco jurídico, está desbordado y produce daño. Juan Pablo II decía, el mercado, está demostrado, es el mecanismo más eficiente y eficaz de asignación de los recursos, pero no de todos los recursos, porque hay bienes solo de los transables, es decir, de los conmutables, porque hay bienes que no son transables. El medio ambiente, el orden, todo aquello que es debido al hombre por su propia dignidad, por su calidad de hombre, de ser humano, sus derechos naturales, derechos fundamentales, sus derechos humanos, como los querramos llamar. Entonces se impone, hay un orden público civil, en materia, por ejemplo, de familia, materia laboral también, muchísimo. Y hay un orden público administrativo, la policía, la regulación que pone. Esto está, fíjense, en el nuevo Código Civil, dicho de una manera distinta a como lo decía Vélez, pero es igual. En materia de contratos, pero esto se puede aplicar a cualquier tipo de convención, a cualquier tipo de relación jurídica. Contrato es el acto jurídico, dice el 957, mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir. El contrato están creando algo que regla su conducta, es una norma. Las partes son libres, sigue el 958, para celebrar un contrato y determinar su contenido. Autonomía de la voluntad, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Entonces, limitada. La ley es un límite negativo a mi actuación. Esto está también en nuestro artículo 19 y, por supuesto, esta parte sí viene de la Declaración de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa. 959. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Es la ley de las partes, decía Vélez. Su contenido solo puede ser modificado o extendido por acuerdo de partes. Claro, una ley deroga la otra ley, la modifica. ¿Cuál es el gran legislador en la comunidad política? El individuo, o el individuo con otro asociado en esta relación. O puede ser modificado en los supuestos que la ley prevé. Después, en la buena fe. Y hay un artículo muy importante, el 962, carácter de las normas legales. Las normas legales relativas a los contratos son supletorias a la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido, de su contexto, resulten su carácter indisponible, es decir, que son obligatorias para las partes. No, las partes no pueden disponer sobre ellas. Y el 963 da la prelación normativa. Se aplican con el siguiente orden de prelación. Dice, primero, las normas indisponibles, bueno, habla de la ley especial y las normas del código, eso no nos interesa. O sea, las normas indisponibles, digamos, las que son, llamamos de orden público. Luego, las normas particulares del contrato. Y recién, por último, las normas supletorias, ya sea de la ley especial o de la ley general. Tradición. Primero, en realidad, está dicho de arriba para abajo, también uno podría analizarlo de abajo para arriba. En realidad, lo que primero se aplica es la voluntad de las partes, salvo en aquello que la norma indisponible establezca, el límite. Y supletoriamente la ley que no es indisponible. Ahora, piensen ustedes que ese ámbito de indisponibilidad de orden público en un sistema como el nuestro, regido
el principio de libertad, un sistema como el nuestro, que viene de la tradición de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, poco después la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Esto fue receptado en nuestra Constitución. En un sistema como el nuestro, como es todo el occidental, la libertad es el principio, la restricción la regla. La autonomía de la voluntad es el principio general, la norma indisponible es la excepción. Por lo tanto, estas normas indisponibles son por definición pocas, tendrían que ser pocas, y en realidad, aunque hay muchas, en el conjunto de acuerdos de voluntades que hacemos son pocas, y deben ser de interpretación restrictiva. Ante la duda, estoy por la autonomía de la voluntad. Esto es muy importante. Entonces el mercado no actúa como una bicicleta loca, como una rueda loca, sino en ese marco jurídico. Primero, el difuso de la justicia general, y luego en el estricto de las normas imperativas de orden público. Hay otra forma que el bien común se realiza, porque el centro de autoridad, de poder del ordenamiento, además de asegurar de esta manera el cumplimiento de la justicia general, es decir, del bien común, establece relaciones jurídicas con los particulares. Tiene necesidad de establecerlas y los particulares tienen necesidad también de ellas. Estas son adjudicaciones distintas que no tienen la estructura de la conmutación, sino la estructura de la distribución proporcional. Aquí los bienes ya no están sometidos a una regla de igualdad entre las partes, establecida por las partes, sino en una regla de situación comparativa entre todos aquellos que tienen una situación comparable, real o virtual, con el sujeto titular de una determinada relación jurídica. Ejemplos. En una contratación administrativa donde se adjudica un bien público, entonces ya estamos en la esfera de los bienes públicos, no de los bienes privados que estuvimos hablando hasta ahora, donde se adjudica un bien público, normalmente la adjudicación es a la oferta más conveniente que resulta de una comparación entre los distintos oferentes. Una comparación que es proporcional necesariamente. En una situación de adjudicación de bienes, teniendo en cuenta lo que se llama las acciones positivas, la adjudicación de un bien público para participar en la contienda electoral como candidato, en una universidad, no es nuestro caso, pero en ejemplos extranjeros, para poder compensar situaciones de las minorías. Bueno, hay una comparación proporcional entre los sectores menos favorecidos, las minorías no favorecidas, con respecto a las mayorías favorecidas. Y entonces todo el sistema de lo que ha desarrollado la Corte Americana de Brown en adelante, es comparar. Dicen, estos eran los de color, gente que había sufrido una desventaja pasada y yo le tengo que dar ahora una ventaja actual para compensar la desventaja pasada. Otra vez estoy comparando, en este caso, situaciones virtuales. Lo mismo pasa en la parte impositiva, etc. Vamos a apurar porque nos van a echar pronto. Entonces ahí se están distribuyendo bienes públicos. Entonces hay dos tipos de derechos. Derechos privados, que son los que intercambio conmutando entre particular y particular, y derechos públicos, que son los que intercambio con la autoridad como gerente del bien común, y donde mi derecho, el suyo del otro desde el punto de vista del Estado mío,
es la parte de bien común que me corresponde como carga o beneficio, en tanto que miembro de la comunidad. Fíjese, por ejemplo, les cito un caso rápido para que lo podamos ver, que yo menciono siempre. El caso de Amtrak, la empresa de ferrocarriles norteamericana, que es del Estado. Es una de las pocas empresas del gobierno federal, en realidad así la llaman ellos, que hay en los Estados Unidos. Típicamente comercial, industrial al menos. Ellos hablan también de la NASA, bueno, pero la NASA tiene otros objetivos, ¿no? Entonces, la empresa de ferrocarril que compite en el mercado con otras empresas de ferrocarril que son privadas. Se dio un caso, el caso Lebrón, donde Lebrón contrató con una empresa dependiente de Amtrak, sometida a Amtrak, es de Amtrak, la publicidad en la estación de tren de Nueva York. La publicidad tenía un contenido político contrario a la política de Reagan en la guerra de Nicaragua, la guerra civil de Nicaragua. Reagan apoyaba a los contras contra los sandinistas. Esas cuestiones de la década del 80, donde todavía estaba la Guerra Fría, que se expresaba en América Latina con la guerrilla en varios lados, que había triunfado en Nicaragua. Bueno, el hecho es que este contrato fijaba que debía ser aprobado por el directorio de Amtrak. La sociedad esta gestionaba solo la publicidad en los trenes y en las estaciones, pero dependía de Amtrak. Amtrak, al ver el contenido político, dice no lo ratifico. Este señor Lebrón, que se ve que era un peleador empedernido, como hay muchos norteamericanos, litiga y en realidad pierde en primera y segunda instancia, porque le dicen, mire, usted tiene un contrato lo llamaríamos a nosotros de publicidad, estaba fijada esta regla, si su contraparte no quiere, bueno, no quiere contratar con usted, ¿qué le va a hacer? Váyase a casa. Usted no, por otra parte, el contrato no llegó a ser formalizado, porque él invocaba la violación al derecho a libertad de expresión. Y la libertad de expresión es un derecho público, no un derecho privado. Es un derecho que yo puedo exigir del centro de poder del ordenamiento, no a un particular, salvo que el centro de poder del ordenamiento lo imponga, pero como derecho público. Es decir, el dirigente gremial tiene derecho a hacer publicidad en la fábrica porque la ley laboral lo pone, eso lo establece como norma de justicia general indisponible, una obligación imperativa para el empleador para asegurar la libertad sindical. Porque si no, no habría libertad. Si no puede hacer publicidad en el lugar de trabajo, no puede haber libertad sindical. Ahí se discute, si me dan changüí, tiempo cumplido, ¿me dan changüí? ¿Algún changüí? ¿Qué dicen? Así termino el ejemplo, por lo menos. Se discute mucho en Estados Unidos la doctrina del foro público. Hay fallos de tribunales inferiores que admiten que haya publicidad de particulares en los shoppings. Entonces, el Hare Krishna, que yo van, o partidos políticos, o el señor que tiene un negocio, una churrasquería a 7 cuadras, y reparte panfletos dentro del shopping. Entonces, los dueños del shopping se ponen como locos. Hubo jurisprudencia de los tribunales inferiores que dicen, mire, el shopping es el nuevo downtown. Ya la gente no va a subirse en un banquito en la plaza y dar un discurso político, porque la gente no pasea allí. La gente pasea en el shopping, que tiene aire acondicionado, seguridad, encuentra desde una zapatería hasta un cine y un lugar para que los chicos disfruten. Y el que quiere hacer propaganda no puede ir a Florida y Corrientes a hacer propaganda, porque Florida y Corrientes ya va poca gente, tiene que ir al shopping. Entonces, esto es un foro público. Dice, esto es como el foro en Atenas, ¿no? el nuevo, moderno downtown. La Corte, en cambio, dijo no, esto sigue siendo un lugar privado y la publicidad no tiene derecho de libertad de expresión dentro, la tiene fuera.
porque fuera es el espacio público, ¿dónde? Y bueno, en la calle que está ahí vecina a la puerta, siempre que no moleste, los antiabortistas que van a hacer propaganda en las clínicas abortistas tienen una regulación. La Corte dice, no, usted puede hacerla a una cuadra, no puede parar a la señora que va a entrar a la clínica y decirle que tiene otras opciones. No, no, no. Eso lo tiene que hacer 2 cuadras antes. Usted no tiene que alterar, porque la libertad de expresión no la puede usted invocar a la clínica ni a la señora paciente que va allí. La libertad de expresión usted la invoca contra el Estado, contra el municipio en ese caso, y lo hace en el lugar público, no en la clínica que es privada. Salvo que haya discriminación. Es decir, si en el shopping se deja entrar al Ejército de Salvación, pero no al Hare Krishna, bueno, ahí hay discriminación y en Estados Unidos sobre todo, nosotros también lo tenemos, está penada por razones de orden público, la discriminación racial, religiosa, etc. Pero si no hay discriminación, usted no tiene derecho. La Corte, cuando toma el caso Amtrak, dice, ¿qué es Amtrak? Bueno, analiza su composición, su directorio está formado, todo totalmente nombrado por el presidente de los Estados Unidos, el presidente del directorio NATO es el secretario de Transporte, es decir, el ministro de Transporte. Hay 2 directores que vienen del sector privado, de las cámaras gremiales que intervienen en el negocio ferroviario, pero estos finalmente son designados por el presidente de la por el ministro de Transporte, no por el presidente de la República. Los fondos de Amtrak provienen del presupuesto, porque Amtrak es deficitaria, no porque esté mal gestionada, sino porque hay cierta parte del negocio del ferrocarril que no, inevitablemente hoy en día es deficitaria. Amtrak está constituida, si bien como corporación, pero sus fines de la ley y del estatuto son el interés público, promover la comunicación por ferrocarril, la comunicación entre los estados de los norteamericanos, todos fines públicos. Entonces dice el juez Scalia de la Corte, que es muy fuerte en sus opiniones, ¿qué es Amtrak? Es una agencia del gobierno federal, una agencia como el FBI, lo dice, es una agencia como el FBI. Y claro, es una entidad estatal. Es cierto que hay otras negociaciones, otros casos donde a Amtrak no le pagaron o Amtrak no pagó, y que eso se rige por las normas comunes de cada estado. Allí ustedes saben mejor que yo que cada estado tiene su legislación civil y comercial, eventualmente por alguna norma federal. Es cierto eso, pero acá lo que está en juego es un derecho público, la libertad de expresión. Por eso reenvía el caso de nuevo a la Cámara para que analicen si en este caso hubo violación a la libertad de expresión, que solo esa violación la podía hacer un ente público, un ente que pertenecía al centro de autoridad o poder del ordenamiento jurídico. Violación que solo podía ser reflejada contra un particular, porque tampoco puede ser contra un ente público, porque en definitiva el centro de poder del ordenamiento dice, usted no publica propaganda política en los ferrocarriles, no está afectando un derecho privado de Amtrak, que a estos efectos no lo tiene. ¿Qué es lo que está separando esta doctrina? Bueno, está separando los derechos privados del derecho público, de los derechos públicos, por lo tanto el derecho privado del derecho público. ¿Y qué está separando? La sociedad del Estado, regida por el principio de subsidiariedad. Cuanto más derecho público hay menos sociedad, menos libertad. Cuanto más derecho privado hay menos Estado. El exceso, si corro esta línea para arriba, es decir, todo derecho privado, toda sociedad, es la anarquía. El liberalismo a ultranza es igual al anarquismo. Por eso los anarquistas también se agarraban a tiros con los comunistas en la Guerra Civil Española. Los rojos tuvieron, su principal problema era su lucha intestina, no los nacionales.
perdieron por eso. Claro, anarquistas y comunistas no pueden coincidir nunca. El anarquista de verdad es un liberal extremo, es un absoluto liberal. No existe, no hay estas experiencias en el mundo. Si corro para abajo, todo es público. Bueno, claro, todo es público. ¿En qué sistema todo es público? En el sistema comunista o en los sistemas totalitarios. Todo en el Estado, nada fuera del Estado, todo por el Estado, decía Mussolini. Bueno, el colmo es lo mismo, pero además no hay propiedad privada. El otro exceso. Entonces, ¿qué marca el límite? El principio de la subsidiariedad. Esta es una regla que garantiza la libertad. Bueno, mucho más no puedo hablar. Les pido disculpas porque me extendí demasiado y bueno, espero que no haya sido demasiado teórico. Esto tiene una aplicación práctica porque cuando yo estoy realmente ante una relación de justicia distributiva, de derecho público, tengo otra lógica para interpretarla, que es la lógica de la distribución, de la proporcionalidad. Tengo otro criterio para interpretar la norma y el conflicto. El conflicto es cuando el sistema no funciona, hay un elemento que no funciona o sus relaciones no están funcionando bien. El juez, el abogado, tiene que corregir, poner el elemento que falló, el elemento adecuado para que el sistema vuelva a funcionar. O recomponer la funcionalidad, la relación entre los elementos, como un médico con nuestro cuerpo. En una relación de justicia de derecho privado de verdad, la lógica de la lógica de la conmutación, de la autonomía de la voluntad. Piensen ustedes un ejemplo rapidito, porque yo no puedo parar de hablar. Estamos discutiendo el tema del contrato de YPF con terceros para la explotación de vaca muerta o vaca no sé cuánto. Bueno, YPF ahora es una recontra sociedad privada, por supuesto, una sociedad privada que nos costó 5.000 millones de dólares que salieron, no sé, 5 centavos han salido de mi bolsillo, y 5 centavos de bolsillo, pero en mi bolsillo. Yo soy un accionista, yo tengo derechos sobre YPF. YPF tiene todos los privilegios, el gobierno federal está obligado y obligó a todas sus dependencias, no importa la naturaleza jurídica que sea, a comprar productos en YPF. Tiene entonces una ventaja importante con respecto a cualquier otra empresa que actúe en el mismo ramo. Por supuesto, contrata sin licitación con el sector público. Empresa. Sin embargo, no está controlada por la Auditoría General de la Nación. ¿Cómo? Si la auditoría es el brazo del Congreso. El Congreso que maneja la bolsa, maneja la platita nuestra con la ley de presupuestos y que de acuerdo con la Constitución nos esforzamos en decir esto expresamente en el artículo 85, tiene a su cargo el control de todo lo que haga la administración pública, todo el sector público, dice, cualquiera sea su forma de organización jurídica. Bueno, entonces los contratos son secretos. ¿Secretos para quién? Para la auditoría, para cualquiera, para el Congreso mismo. No se aplica, y esto fue consagrado así, admitido por los jueces, las normas que obligan a la publicidad de los actos del gobierno. No, señor, yo tengo un derecho público a conocer esto. YPF cuando contrata y le paga con un pagaré, bueno, el pagaré tiene su régimen legal, el decreto de ley de letra de cambio y pagaré, que se sigue aplicando. No sé si el Código Civil le ha cambiado algo, eso, todavía no lo leí del todo, así que pido perdón. Bueno, porque empezó a regir un poquito apurado. Pero en estas cuestiones es público, esto es público. No me lo pueden escamotear del ámbito público. Bueno, nada más.
Muy bien, agradecemos la conferencia dictada por el profesor Barra. Invitamos al conferencista a descender del estrado. Les recordamos que en horas de la tarde, a las 15:30, dará comienzo el panel de homenaje al profesor Juan Octavio Gauna y la conferencia también siguiente del profesor Gauna. Así que rogamos a todos, por favor, puntualidad, y les recordamos que en el área de acreditaciones están disponibles las tarjetas para la cena de clausura que va a ser en el Marán Suite and Towers de acá de Paraná en el horario de las 22. Muchas gracias y les recordamos nuevamente puntualidad para el inicio de la jornada de la tarde. Muchas gracias.